Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, El Clínico y la Salud. Yo soy el doctor Wilfrido Curvelo, especialista en medicina interna, escritor, profesor y divulgador científico de estos temas de salud. Hoy seguiremos continuando con el tema de la hipertensión arterial por su importancia. Y hoy específicamente vamos a hablar del diagnóstico de la hipertensión arterial. Y ahora vamos a explicar cómo se mide la presión arterial. ¿Sí? Para el diagnóstico de la hipertensión, la principal medida es la medición de la presión arterial, que es una medida clínica sencilla, asequible a todos y que nos brinda una información muy útil para el futuro. Entonces tenemos aquí a una paciente y vamos a explicar cómo son los métodos para medir la presión arterial. Para el diagnóstico de la hipertensión arterial, la principal acción que tenemos que tomar es la medición de la presión arterial. Es decir, que es un método sencillo, de uso ordinario, que brinda una gran información para el futuro de las personas. Ahora bien, es importante conocer cuáles son los métodos para medir la presión arterial, para hacerlo correctamente y no incurrir en errores que pueden traer consigo malos tratamientos, malos manejos, complicaciones. Entonces, a la hora de medir la presión arterial, hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales. Uno es el equipo de medición de la presión, otro es el paciente o la persona que se va a medir la presión, y el tercer elemento es el médico o la persona que va a hacer la medición como tal. En cuanto al equipo de medición, hay tres tipos de equipos fundamentales, que son los equipos de mercurio, ¿sí? Los esfigmomanómetros, este equipo se llama esfigmomanómetro, los de mercurio, que no lo tenemos aquí, que se usan principalmente en la investigación, el equipo o el esfigmomanómetro de tipo aneroide, que es este que tenemos aquí. Fíjate que tenemos aquí, se llama aneroide, que tiene un reloj, ¿verdad? Donde vienen los valores en milímetros de mercurio, y el equipo de digital, el esfigmomanómetro digital, que es el de uso más común para la mayoría de las personas. Entonces, el que se usa en la práctica clínica, uno de los que se usa en la práctica clínica es este equipo. En cuanto al individuo que va a hacer medida la presión, se recomienda que esté sentado en un lugar tranquilo, relajado, por lo menos durante 5 minutos, y que en los últimos 30 minutos no haya ingerido cafeína, si café, haya comido o fumado, para que esté totalmente relajado y estas cifras sean lo más reales posible. Y en cuanto a la persona que la va a medir, pues sería la técnica que se va a aplicar para medir la presión arterial. Entonces, con este equipo vamos a ver la técnica siguiente. El brazo del paciente debe estar colocado a la altura, aproximadamente a la altura del corazón. Una de las disyuntivas que muchas personas tienen duda es en qué brazo se debe medir la presión arterial, que si es en el derecho o en el izquierdo. Muchas personas, muchos investigadores prefieren el brazo derecho porque generalmente hay una tendencia que hay un poquito más elevada la presión por la distribución anatómica de los vasos sanguíneos en el brazo derecho, pero no tiene significación clínica. Lo ideal sería medirlo en los dos brazos y la técnica sería la siguiente: el paciente con el brazo relajado a la altura del corazón se coloca el esfigmo de esta manera, con el brazo descubierto, preferentemente el brazo descubierto. Las mangueras deben quedar en esta dirección y más o menos 2 traveses de dedo de la flexura del codo, y que debe quedar una holgura que nos quepan 2 dedos por acá. El brazo se apoya, ¿verdad? El paciente es relajado y se tiene listo el reloj para poder mirarlo. Se palpa el pulso radial, aquí facilito con estos 2 dedos, se palpa el pulso y se comienza a insuflar el manguito de forma lenta hasta que el pulso desaparezca. Una vez que el pulso ha desaparecido aquí, le insuflamos 20 a 30 por encima y entonces nos colocamos el estetoscopio, que es esto que está aquí. Ponemos el esteto en esta zona y comenzamos a desinsuflar de forma lenta y mirar los ruidos que se van a producir. El primer ruido corresponde con la presión sistólica, y cuando estos ruidos, la aguja continúa bajando
y cuando estos ruidos desaparecen, corresponde con la presión arterial diastólica. Esto se recomienda que se realice de esta manera, y que se realice por primera vez, cuando se va a hacer por primera vez en un paciente, se realice en ambos brazos. Si hay una diferencia mayor de 5 milímetros, entonces de ahí en adelante continuar con el brazo en el cual esté más elevada la presión. Sería el brazo control del paciente, que generalmente es el derecho, pero puede ser el izquierdo. Y estas son las recomendaciones fundamentales a la hora de medir la presión arterial. Otro equipo que se utiliza en la práctica clínica, o más bien en las personas, puede tenerlo en su casa, es el efigmo digital, que es este que tenemos acá, que es más sencillo, más fácil de utilizar y está disponible en todos los mercados. Entonces, con este efigmo lo colocamos al paciente, por favor, en el brazo, con la misma característica que debe estar la manguera en la cara anterior del brazo, 2 traveses de dedo, la flexura del codo y una holgura que quepan los dedos. El paciente relajado con el brazo apoyado a la altura del corazón, se enciende el equipo y él va a medir la presión arterial en unos pocos minutos y va a dar la presión arterial sistólica o máxima, la presión arterial diastólica o mínima y la frecuencia cardíaca. Este equipo es muy útil porque las personas la pueden utilizar en su casa. Cualquier persona se puede hacer la automedida de su presión arterial y tener una idea de cómo está su presión arterial en cualquier momento del día o de la noche. Y ya tenemos aquí en la pantalla las cifras de presión arterial que esta paciente tiene: 84 de presión sistólica o máxima, que es la que está arriba, la de abajo presión diastólica o mínima, y este numerito de abajo sería el pulso o frecuencia cardíaca. Una vez que ya aprendimos, sabemos cómo se mide la presión arterial, entonces vamos a ver cómo se define cuando se dice que una persona padece de hipertensión arterial. Bueno, hay varios criterios, porque no hay una línea divisoria entre la presión normal y la hipertensión, sino que son definiciones arbitrarias que se han tomado de acuerdo a la evidencia científica, teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular, que quiere decir que mientras más alta esté la presión arterial, mayor riesgo cardiovascular, y mientras más baja, menor riesgo cardiovascular. Las cifras que actualmente se consideran son las de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, que esto debe ser medida en condiciones basales, con la técnica correcta, y se pide por lo menos que sea en 3 mediciones fortuitas que se encuentren valores iguales o superiores a estos mencionados. Otro criterio que se define es cuando el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, en los pacientes con enfermedades renales crónicas, con cardiopatía isquémica. En este tipo de pacientes, las cifras que se tienen en cuenta son 130 sobre 80 milímetros de mercurio, como es lógico, porque tienen un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Otra definición es cuando las cifras de presión arterial iniciales son muy elevadas, digamos por encima de 200 de máxima, por encima de 110 de mínima, ya hay que considerar que esa persona, ese individuo, padece de esta condición. Y por último, cuando hay evidencia de que hay daño sobre los órganos, sobre el cerebro, el corazón, la retina, los riñones, a consecuencia de la hipertensión, porque la hipertensión, la presión arterial, varía mucho en un rango de 24 horas, se tiene un ritmo circadiano que sube habitualmente más por el día y tiende a bajar en la noche, y en algún momento usted se mide la presión arterial, la tiene normal. Eso no quiere decir que no sea hipertenso. Hay métodos para identificar este problema, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que se realiza en algunos pacientes particulares. Bueno, una vez que tenemos ya definido el diagnóstico, entonces, ¿cuáles serían los principales estudios que se indicarían en estos casos, que se realizarían en los pacientes? Bueno, con el objetivo de identificar o de determinar, conocer cuál es el daño o cuáles órganos que pueden estar dañados, y con el objetivo de identificar si hay alguna causa de hipertensión secundaria, si hay alguna enfermedad que está causando esta hipertensión. Entonces, para cumplir estos objetivos, principalmente se realizan exámenes generales de sangre para ver cómo está la función del riñón, para ver cómo está
la sangre, la calidad de la sangre, si hay un aumento de la cantidad de glóbulos rojos y de la hemoglobina o una disminución, para identificar trastornos metabólicos asociados, que son factores de riesgo asociados con la hipertensión, que no son causa ni consecuencia, pero son factores que agravan el pronóstico, como por ejemplo los valores de glucosa, glucemia, del azúcar en la sangre, muy importante, los niveles de grasa, de lípidos, colesterol, triglicéridos en sangre y los niveles de ácido úrico en sangre. Otros estudios importantes serían el sedimento urinario y el estudio de la orina para identificar proteínas y otras alteraciones de la orina relacionadas con la hipertensión. También sería muy importante la realización de un electrocardiograma para ver la repercusión o determinar la repercusión sobre el corazón que ha producido esta enfermedad. Y por último, la realización de un fondo de ojo, que aunque no es un examen complementario, que es un examen clínico, pero generalmente lo hace un oftalmólogo. Y entonces, en el fondo de ojo podemos ver cómo está el lecho vascular del paciente. Es decir, una biopsia viva, porque se está viendo cómo están las arterias in vivo en esa persona. Entonces sería muy útil para identificar si hay alguna repercusión de la hipertensión sobre los órganos dianos. Bueno, con este contenido es el que teníamos para hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlo, por favor, déjenlo debajo en los comentarios. Y si les gustó este video, denle like y suscríbase a este canal.